El sermón de esta tarde, hermanos, está titulado Sombras y el Nuevo Israel. Y buscamos Hebreos capítulo 10 y vamos a leer de los versículos 1 al 18 inclusive. Sombras y el Nuevo Israel. Hebreos 10, versículos del 1 al 18. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Oramos, hermano. Buen Dios, gracias te damos nuevamente que nos permites exponer tu palabra. Perdona nuestros pecados. Escóndenos bajo la sombra de la cruz, y que solamente tú seas predicado, tú solamente seas proclamado. Llega al corazón de tu pueblo con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sombras y el Nuevo Israel. Saben, hermanos, yo sé que muchos de ustedes no debe gustarle que le hablen en forma confusa y las cosas nebulosas, como hablamos los puertorriqueños. Más bien nos gustan las cosas claras, las cosas en blanco y negro, como debe ser. Por eso nunca, escuche bien, lo que es nublado y lo que es sombra
nunca será comparado a la realidad. Hay seres humanos que le gustan las sombras, le gusta lo confuso, porque su intención es o hacer daño o engañar. Utilizan todo un lenguaje, como yo siempre he dicho, leguleyo, para engañar a las personas. Otros ocultan sus verdaderas intenciones, otros buscan la forma de sacar el mejor provecho a expensa de otros, en fin. Pero cuando nosotros hablamos de sombras en el Antiguo Testamento, cuando la palabra de Dios indica que la ley eran sombras, se ve desde el punto de vista, como dice F.F. Bruce, entre promesa y cumplimiento. En las promesas de Dios en el Antiguo Testamento hay un discurso, hermano, que tiene que recibir un cumplimiento pleno con la llegada de Cristo. Sin ese cumplimiento pleno, el reino de Dios no puede estar inaugurado. En el Antiguo Testamento, Dios utilizó varios símbolos para indicarnos que vendría un día un sacrificio perfecto. Pero nunca esos símbolos, esas sombras que habla el autor de Hebreos, llenaban los requisitos de Dios como Dios mismo los iba a llenar. En el Antiguo Testamento nosotros vemos al pueblo de Dios, Israel, cayendo y levantándose, rebelándose contra Dios y volviendo a reconciliarse. Pero Dios estaba prometiendo que este Israel iba a ser renovado en un nuevo pueblo que iba a ser aquel que cumpliera los mandatos de Dios. Por eso, mire cómo dice el autor de Hebreos en el versículo 1. Porque la ley, teniendo las sombras de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Dios le indicaba a Israel que todo lo que Él le daba, en sacrificios, en vestimentas, en profecía, iba a tener un cumplimiento pleno en el futuro con la llegada del Mesías. Pero lamentablemente, los judíos no entendieron muy bien ese mensaje. Se aferraron a sus sombras, se aferraron a sus costumbres como si fueran la realidad. Y cuando llegó el cumplimiento en el cual esas cosas iban a pasar, no pudieron ver al Mesías, no pudieron ver la realidad. Mire cómo dice el versículo 2. De otra manera cesarían de ofrecerse pues los que tributan este culto. Limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. El autor de Hebreos nos dice que los sacrificios pasados en el Antiguo Testamento eran sombras, eran tipos que señalaban a un sacrificio perfecto, el cual no se iba a repetir, que iba a llenar todos los estándares de Dios, que iba a ser establecido por Dios mismo, que iba a revolucionar la vida de aquellos que lo aceptaran. Pero todo aquel que se basara en los sacrificios de animales, en sacrificios de toros, en sacrificios de ovejas, tenía que estar claro que sus pecados se mantenían, que todo esto era una sombra, un pasado que ya no era una realidad para Dios. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, varios evangelios nos dicen que la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rajó, se partió.
Pero lo interesante es que uno de los evangelios dicen que esa cortina se partió de arriba hacia abajo. Y nunca, yo no sé cuál es la insistencia de decir que se partió de arriba hacia abajo. Pero si usted entiende lo que busca el evangelista, es decir, es que Dios se acerca a los hombres. Dios es el que baja y se acerca a los hombres. De arriba hacia abajo. El Dios que está arriba baja hacia el hombre. Y le ofrece un sacrificio perfecto. Por eso cada año iba el sumo sacerdote y hacía el sacrificio anual y se recordaban los pecados. Y usted se preguntará, ¿y por qué habían sacrificios durante todo el año? El sacrificio anual del sacerdote lo que buscaba era, número uno, limpiar los pecados de Israel que ellos habían olvidado. Y número dos, los pecados del propio sacerdote. Por eso se tenía que repetir cada año. Y después que el sacerdote hacía el sacrificio, salía hacia afuera, todo el pueblo estaba de pie, y una vez al año se pronunciaba el nombre de Dios. Y el sacerdote decía el nombre de Dios y todo el mundo se arrodillaba. Era una ceremonia anual. Pero todo era sombra, dice el autor de Hebreos. Esto no era la realidad. Iba a venir un día, dice el autor de Hebreos, que todas estas sombras iban a pasar. Y el nuevo Israel, fuerte y poderoso, basado en el sacrificio de Cristo, iba a surgir. Por eso él dice en el versículo 3 y 4, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces cuando usted lee el versículo 4, le crea un problema. Si usted ha leído muy bien el Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento le da a entender a usted que los sacrificios de animales sí, había como una limpieza de pecado. Pero lo que quiere decir el autor de Hebreos aquí es que esos sacrificios de animales cubrían el pecado y señalaban a un próximo sacrificio, el cual no se iba a repetir. Por eso aquellos que ponían su fe solamente en esos sacrificios, sin esperar el Mesías, estaban equivocados. Vivían equivocadamente. Vivían en las sombras. Hermano, si tú basas tu salvación en tus pobres obras, vives en las sombras. Si basas tu salvación en tu fidelidad, vives en las sombras. Si basas tu salvación en tus sacrificios, vives en las sombras. Hay un solo sacrificio el cual Dios hace aceptable hacia Él y que hace perfecto a aquellos que creen en Él, y es el sacrificio de Cristo. Ahora, el autor de Hebreos nos introduce a unas palabras muy importantes que están en el Salmo 40, versículos del 6 al 8. Pero él las cita aquí en Hebreos. Mire cómo dice: por lo cual entrando en el mundo dice. Y es interesante este versículo, porque él dice porque entrando en el mundo. ¿Quién entra en el mundo? Jesús. Jesús es el que irrumpe en la historia humana. Jesús es aquel que viene a cumplir la promesa. Promesa y cumplimiento. Y pone en las palabras de Cristo este salmo: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Yo no vengo a repetir los sacrificios de los sacerdotes. Yo vengo a ofrecer un sacrificio perfecto. Por eso el término, la oración, mas me preparaste cuerpo. De la carne de María, de la sangre de María, Dios preparó el cuerpo de Jesús. Jesús tenía la carne de María
y la sangre de María. Jesús era perfectamente humano. Y ese cuerpo que le preparó, por eso el énfasis del salmista, y ya en el cumplimiento, ya nosotros sabemos lo que quería decir el salmista, me preparaste cuerpo, es que ese cuerpo va a jugar un importante capítulo en el sacrificio perfecto. Era un cuerpo preparado por Dios, de la sangre y el cuerpo de María, sin pecado, y preparado para el sacrificio. En un acto milagroso, María, que era pecadora, por medio del Espíritu Santo, Jesús queda santificado y libre del pecado de Adán. Por eso el ángel le dice a María, porque cuando venga el Espíritu Santo sobre ti, tú concebirás, y lo que tendrás será llamado santo. Santo. En un acto milagroso de Dios, en un acto que Dios solamente puede hacer. Por eso dice el salmista, me preparaste cuerpo. Dios es el que interviene en el nacimiento de Cristo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradan. Con la intervención de Cristo, escuche, con la intervención de Cristo en la historia, todos los sacrificios, todos esos holocaustos iban a pasar a la historia. ¿Sabe? Usted sabe que siempre en Viernes Santo, allá en Filipinas, yo lo menciono siempre, hay gente sacrificándose, ¿verdad? Y se crucifican allá y dicen que es por sus pecados. Una mala interpretación bíblica, un desconocimiento de la palabra de Dios. No importa el sacrificio que tú hagas, de sangre o incruento, ningún sacrificio te va a librar del pecado. Solamente el sacrificio de Cristo Jesús. Por eso dice, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Pero caramba, Dios era el que había enviado, el que había mandado a hacer los holocaustos y los sacrificios. ¿Por qué no le agradan ahora? Bueno, hay varios caminos para esto. Pero es muy importante que usted sepa que hubo un tiempo en la vida de Israel que Israel se relajó en esto. Dios exigía animales perfectos para el sacrificio. Usted no podía llevar el becerrito cojo, porque nació ciego, porque nació deforme, nada de eso. Si el becerro decía ve por la oreja, eso no iba. Tenían que ser perfectos, perfectos. Porque eran un tipo que señalaba ¿qué? Al sacrificio perfecto. Pero todos sabemos que no importa cómo se viera el animal por fuera, lo perfecto que fuera, nunca se iba a comparar al Hijo de Dios. Sombras, hermanos. Sombras. No importa la obra que tú hagas perfecta, nunca se va a comparar a la obra que hizo Cristo por ti en la cruz. Sombras. No importa, por eso es que nosotros cuando vemos lo que oímos por ahí, bailes judíos, danzas judías en las iglesias. Hermano, estos son embustes. ¿Usted sabe de dónde vienen esos bailes? De la polca polaca. Usted ve la polca polaca, bailan igual. Los judíos polacos que venían huyendo después de la Segunda Guerra Mundial, llegaban a Israel, quiero que sepan, llegaban a Israel y los jóvenes, literalmente muchos de ellos con influencia polaca, llegaban a Tel Aviv, al aeropuerto de Tel Aviv, y bailaban y empezaban a bailar porque ya estaban en Palestina, y bailaban como aprendieron en su cultura polaca, y la polca polaca, pero nada de eso son bailes judíos.
Eso tiene de judío lo que yo tengo de inglés. Por eso cuando usted ve toda esa gente con esas vestimentas que ellos se han inventado, con sábanas así, con símbolos que ellos se han inventado, diciendo que son bailes judíos, mienten. Pero no solamente mienten, hablan de su pobreza cultural y de su búsqueda efímera de las raíces de esos bailes. Un reformado jamás puede ser engañado por una cosa así, porque un reformado busca las raíces. Cuando alguien le dice esto es judío, o esto es griego, o esto yo no sé qué es, usted busca, vamos a ver si es verdad. Como quiera, póngale que fueran bailes judíos. Sombras, hermano. Hoy la promesa, esa promesa tiene su cumplimiento en Cristo Jesús. En Cristo Jesús está completa. No necesitamos volver a los sacrificios de los animales, no necesitamos volver a bailes pasados, no necesitamos volver a rituales pasados, sino mirar a la cruz y mirar al Gólgota. Porque nosotros somos el nuevo Israel, como vamos a ver más adelante. Por eso es que no le agradaban los holocaustos y los sacrificios. Porque número uno, Israel muchas veces entregaba animales que no eran perfectos. Pero número dos, mucha gente empezó a basar su vida en esos sacrificios imperfectos. Ya sacrifiqué, sigo teniendo mi vida desordenada. Y Dios decía, sus sacrificios me apestan. Estoy harto de sus holocaustos. Es como si usted viniera aquí nada más en Viernes Santo, en Día de Acción de Gracia, en Navidad, en el Día de la Reforma, en el Día de la Biblia. Dios le diría a usted, estoy harto del Día de la Biblia. Me apestan las acciones de gracia, los días de acciones de gracia. Porque no se transforman en vidas comprometidas para Dios. En vidas hundidas en Dios, sino en rituales vacíos que no tienen un cumplimiento y una vida en Cristo Jesús. Mira el versículo 7, citando al Salmo. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces el autor de Hebreo viene a interpretar el salmo que acaba de citar. Mira el versículo 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y lo que quiere decir el autor de Hebreo es que eso es ya pasado, son sombras. Y en el versículo 9 nos dice, y diciendo luego he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Quita ya los sacrificios, quita toda esa sombra y establece lo último. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la verdadera voluntad de Dios? Frente a la sombra y a las promesas. Mira el versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros seamos santificados por el sacrificio de Cristo. Cristo es el cumplimiento de la ley, Cristo es el cumplimiento de las sombras, Cristo es la realidad de Dios para nuestra vida. En Cristo se resume la revelación de Dios. Ahora, el autor de Hebreo quiere hacer una comparación con los sacerdotes anteriores y dice, mire el versículo 11,
Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. El autor de Hebreos, mire la carta, fue escrita ¿a quiénes? A los hebreos. Y había muchos hebreos que todavía basaban su fe en ¿qué? En esos sacrificios, todavía estaban ocurriendo esos sacrificios. Pero el autor de Hebreos le dice, mira, esto ya no quita el pecado. Ya el cumplimiento de Dios llegó. Por eso en el versículo 12 dice, pero Cristo habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Sabe algo, hermano? Jesucristo no es repetido en su sacrificio. Jesucristo no vuelve a morir. Por eso la interpretación de la misa de la Iglesia Católica Romana está equivocada. Cuando dice que cada vez que un sacerdote hace el milagro de la transustanciación y quiebra el pan, quiebra el cuerpo de Cristo y ocurre nuevamente el sacrificio de Cristo, pero incruento, sin sangre, miente, se equivoca. Porque el autor de Hebreos nos dice, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se hacen. ¿Dónde está Cristo ahora? Sentado a la diestra de Dios. No está en ningún altar de la Iglesia Católica. Está a la diestra de Dios, esperando que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. ¿Sabe algo? Como ese sacrificio es perfecto, como ese sacrificio es el cumplimiento de la ley de Dios, como ese sacrificio es el que borra las sombras y habla claro, ese sacrificio hace perfecto también aquel que es aplicado. Aquel que es aplicado. Por eso el versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Para siempre, con una sola ofrenda. No hace falta más ofrendas. No hace falta que usted esté caminando de rodillas no sé dónde, yendo a imágenes muertas, a santuarios muertos, a santos muertos. Ya Cristo hizo el sacrificio por nosotros una vez y para siempre. Pero olvídese, no solamente el catolicismo está en ese error. El pentecostalismo con sus continuos sacrificios de ayunos y oraciones y búsqueda del bautismo del Espíritu Santo como una segunda bendición, violentando lo que dice la palabra de Dios, que al Cristo venir y irse nos dio el Espíritu Santo. Nos habla también de sacrificio. ¿Cuánta gente yo no conozco que dentro del pentecostalismo siguen orando para recibir el bautismo del Espíritu Santo? Y hacen sacrificio, y van aquí, y van allá. Aquí hay un predicador que ora por el bautismo del Espíritu Santo. Aquí hay otro, es que tienes que ayunar más, tienes que orar más. Todos esos sacrificios no sirven para nada. Cristo nos ha hecho santos para siempre por un solo sacrificio. Todo, escuche, todo esfuerzo humano que usted haga para ganar el favor de Dios está rumbo al fracaso. El favor de Dios lo ganó Cristo para usted en la cruz. Su vida santificada actualmente por el Espíritu Santo es labor del Espíritu Santo y se traduce en el esfuerzo que usted hace por la obra de Dios. No para ganar el favor de Dios, sino porque ya tiene el favor de Dios. Ahora, todas estas promesas del Antiguo Testamento fueron hechas al pueblo de Israel. Entonces vienen por ahí intérpretes que convierten la Biblia en un confeti. ¿Sabes lo que es un confeti, verdad?
coger la Biblia, si usted no sabe por dónde empieza la Biblia y por dónde termina, y nos dicen, no, esas promesas son para Israel, para la iglesia son otras promesas, y siguen por ahí, y siguen dividiendo, están los santos de la tribulación, los santos que están en el cielo, los que están abajo de la tierra, y tienen un grupo de santos por todos lados. Pero la Biblia dice que el pueblo de Dios es uno, desde Adán, desde la sangre de Abel, desde Adán y la sangre de Abel hasta el día de hoy. La Jerusalén celestial, como dice Hebreos. Entonces, es interesante, porque yo quiero que usted me acompañe a estas citas en esta tarde, para que veamos, ya las sombras las hemos dejado atrás, al nuevo Israel. Al nuevo Israel. Mira el versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces esta cita que hace el autor de Hebreos es una cita de Jeremías, del profeta Jeremías. Y el autor de Hebreos la está aplicando ¿a quién? A todos aquellos que creen en Cristo, a la iglesia. Pero si usted me acompaña a Jeremías capítulo 31, y quiero que me acompañe, Jeremías capítulo 31, vamos a ver la cita más cerca. Y quiero que vean Jeremías 31, y vamos a empezar a leer del versículo 31 también. Mire cómo dice Jeremías. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Mire qué interesante. Jeremías dice que este nuevo pacto iba a ser ¿con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Vamos a seguir leyendo. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, mire cómo dice, invalidaron mi pacto. Fallaron. Como dice Cristo, este mensaje será quitado de usted y se le entregará a otro pueblo. Seguimos leyendo. Invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Y aquí empieza la cita que vimos en Hebreos. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos ellos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Toda esa cita que el autor de Hebreos recoge en 2 versículos, cuando usted la lee en Jeremías, ¿era para quién? Para Israel y para Judá. Pero Israel invalidó el pacto. Y el autor de Hebreos nos dice que el nuevo Israel, nosotros, somos los que cumplimos lo que Dios está pactando. Ese nuevo pacto es para el nuevo pueblo de Dios, de los judíos y de los gentiles, como dice Pablo, que hizo un solo pueblo, derribando la pared que había, dice el autor, dice Pablo, el apóstol Pablo, y haciendo de los 2 pueblos un solo pueblo. Por eso, si usted me acompaña a Hechos capítulo 15, acompañe a Hechos capítulo 15, oiga las palabras de Jacobo. Mire cómo dice Jacobo. Versículo 15. Hechos 15, versículo 15 dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito, hablando de la iglesia. Jacobo, vamos a leer el versículo 13, dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme.
Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito: después de esto volveré y reedificaré, escuche, el tabernáculo de David que está caído. Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. No era restaurar el tabernáculo de David nuevamente con prácticas judías, era cuando rescatara a los gentiles. Ahí se cumplía la profecía de restablecer el tabernáculo de David. El nuevo Israel, el Israel de Dios, el Israel de Dios que está sin sombra, que cree en el cumplimiento bíblico, que cree en Cristo Jesús. Cuando usted ve iglesias con prácticas judías, con dietas judías. Usted sabe, nosotros hace muchos años atrás, aquí los Jueves Santos, enseñábamos la dieta que ocurría en Jueves Santo. ¿Usted se acuerda? En esa época. Y eso no está mal, como una curiosidad histórica. Eso nada más, hermanos. Una curiosidad histórica. Pero nosotros no necesitamos dietas judías. No necesitamos sacrificios de animales. No necesitamos unirnos a ninguna sinagoga. Nosotros somos el nuevo Israel, el tabernáculo de David reconstruido, el nuevo pacto, la iglesia de Dios, el Israel de Dios, el que ya ha olvidado la sombra y ha afirmado la realidad de Cristo Jesús como el cumplidor de las sombras y de lo prometido por Dios. Por eso el versículo 18 dice el autor de Hebreos lo siguiente: pues donde hay remisión de estos, ¿de qué? Del pecado, no hay más ofrenda por el pecado. No hay más ofrenda por el pecado. Ya Cristo nos redimió del pecado, de la maldición de la ley. No tenemos que repetir los sacrificios, no tenemos que volver a las sombras, no tenemos que volver a costumbres ajenas a nosotros. Ya no hay más remisión de pecados. Cristo lo hizo todo. Cristo es el broche de Dios, el sí y amén. ¿Sabe, hermano? Somos del nuevo Israel. Somos el Israel de Dios. Y solo a Cristo debemos pleitesía, honor y honra. Solo a Cristo rendimos nuestra voluntad. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu palabra, única regla de fe y conducta. A ti solamente adoramos, Cristo Jesús, que eres el broche de Dios, tú que abres y nadie cierra, tú que cierras y nadie abre. A ti solamente adoramos y coronamos. Tú eres nuestro único Rey. Gracias, porque tu cumplimiento nos ha dado vida y vida eterna. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Muchos de ustedes no debe gustarle que le hablen en forma confusa y las cosas nebulosas como hablamos los puertorriqueños. Más bien nos gustan las cosas claras, las cosas en blanco y negro como debe ser. Por eso nunca, escuche bien, lo que es nublado y lo que es sombra nunca será comparado a la realidad. Hay seres humanos
que le gustan las sombras, le gusta lo confuso, porque su intención es o hacer daño o engañar. Utilizan todo un lenguaje, como yo siempre he dicho, leguleyo, para engañar a las personas. Otros ocultan sus verdaderas intenciones, otros buscan la forma de sacar el mejor provecho a expensa de otros, en fin. Pero cuando nosotros hablamos de sombras en el Antiguo Testamento, cuando de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Oramos, hermano. Buen Dios, gracias te damos nuevamente que nos permites exponer tu palabra. Perdona nuestros pecados. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que solamente tú seas predicado, tú solamente seas proclamado. Llega al corazón de tu pueblo con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sombras y el nuevo Israel. Saben, hermanos, yo sé que el sermón de esta tarde, hermanos, está titulado Sombras y el nuevo Israel. Y buscamos Hebreos capítulo 10 y vamos a leer de los versículos 1 al 18 inclusive. Sombras y el nuevo Israel. Hebreos 10, versículos del 1 al 18. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia. La palabra de Dios indica que la ley eran sombras. Se ve desde el punto de vista, como dice F.F. Bruce, entre promesa y cumplimiento. En las promesas de Dios en el Antiguo Testamento hay un discurso, hermano, que tiene que recibir un cumplimiento pleno con la llegada de Cristo. Sin ese cumplimiento pleno, el reino de Dios no puede estar inaugurado. En el Antiguo Testamento, Dios utilizó varios símbolos para indicarnos que vendría un día un sacrificio perfecto. Pero nunca esos símbolos, esas sombras que habla el autor de Hebreos, llenaban los requisitos de Dios como Dios mismo los iba a llenar. En el Antiguo Testamento nosotros vemos al pueblo de Dios, Israel, cayendo y levantándose, rebelándose contra Dios,
y volviendo a reconciliarse. Pero Dios estaba prometiendo que este Israel iba a ser renovado en un nuevo pueblo que iba a ser aquel que cumpliera los mandatos de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado